Subimos hasta el monte, háblanos, imprégnanos de ti. Subimos hasta el monte, queremos ofrecerte adoración. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Tome su lugar. Y yo quiero que me acompañe con su Biblia a Primera de Crónicas. Usted sí trae Biblia, ¿verdad? Ah, bueno. Primera de Crónicas 12, verso 32. Yo estuve leyendo estos días, ahí tuve la oportunidad de estar leyendo ahí varias cosas, y también estuve leyendo el libro de Segunda de Samuel, y luego entrando ahí un poco en Crónicas, en el capítulo 12, verso 32, saltó a mi corazón este verso. Yo estaba orando y pidiéndole al Señor dirección para ver qué era lo que Él quería hoy hablarnos, Él quería hoy enseñarnos. Y yo quiero que vaya con su Biblia en ese versículo, Primera de Crónicas 12:32, de la Reina Valera. Dice: de los hijos de Isaacar, dígalo conmigo, Isaacar, 200 principales. Dice, número 1, entendidos de los tiempos. Número 2, que sabían lo que Israel debía hacer. Número 3, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Señor, gracias en este día por tu palabra. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, Señor. Revélate y manifiéstate como tú lo quieres hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí esta historia es muy interesante, aunque es una pequeña porción de la Escritura en que habla acerca de estos hombres. Lo que yo estuve buscando y encontrando fue que estos hombres fueron, o esta gente más o menos dice que fueron 200 principales, algo parecido a lo que podemos estar como servidores en este lugar, ¿sí? Y yo encuentro que estos hombres o estas personas fueron gente que colaboraron con lo que Dios quería hacer, fueron gente que colaboraron con el rey David. La Biblia, cuando habla acerca del rey David, el rey David es una figura, dígalo conmigo, una figura de Cristo Jesús, de lo que Cristo Jesús es, ¿verdad? La palabra habla mucho acerca del rey David y de cuán importante fue su reinado y todo lo que Dios hizo a través de él, y no solamente a través de él, sino había una sucesión de eventos y de cosas de cómo Dios lo haría. Dios le puso en su corazón, ¿verdad?, un amor por la presencia de Dios, por el arca y todo lo que ahí la palabra nos dice. Y vemos cómo sucesivamente su hijo Salomón, construye un templo, y vemos todo lo que estuvo ahí pasando. Pero la Escritura nos habla de estos hombres que se sometieron a David, a los planes que Dios tenía, siendo David, le digo, una figura de Cristo, y siguieron adelante para lo que Dios deseaba hacer. ¿Cuántos saben que Dios desea hacer algo en nuestras vidas, verdad? Dios siempre desea hacer algo en nuestras vidas, a través de nuestras vidas, a nuestro alrededor, y normalmente cuando estamos orando por alguna necesidad, la buena o la mala noticia es que muchas veces tú eres la respuesta. Entonces, pues ahí está, ¿verdad? Como nos decía, creo que cuando vino Tony, ¿verdad? El llamado, ¿verdad? La necesidad es nuestro llamado, ¿verdad? En muchas ocasiones Dios nos permite ver la necesidad en diferentes lugares, y a Él le ha placido utilizar gente. Nosotros no tenemos ni siquiera que buscar mucho para saber que hay mucha gente a nuestro alrededor que tiene necesidad. Las naciones tienen necesidades. Hay mucho ahí alrededor, ¿sí? Pero yo quiero hablarle rápidamente, solo voy a tomar unos minutos, quiero hablarle rápidamente de 3 características que saltaron a mi corazón en este verso, ¿sí? La versión Reina Valera habla de 3 características, y luego yo las busqué en el hebreo, y quería yo entender bien su significado.
No dice mucho, pero lo que dice se me hace muy importante. Número uno, la primera característica que creo que debemos de tener como siervos de Dios. ¿Es usted un siervo de Dios? ¿Sí? Número uno, dice ahí que ellos eran entendidos de los tiempos, ¿sí? Aquí hay algo muy importante, porque nos está hablando de algo más que saber algo. Más que nada nos habla en el sentido de poder, voy a ocupar esta palabra, el cómo empleo o cómo ocupo lo que sé, ¿sí? ¿Qué hago con lo que sé? El entendimiento me lleva a poder aplicar lo que sé para beneficio propio, para beneficio de mi familia, para beneficio de otras personas. Entonces, esa palabra vina, que significa, así como suena, vina, entendimiento, y significa comprender, también significa cordura, ¿sí? Significa prudencia, sabiduría y discernimiento. Esa palabra discernimiento es una palabra que literalmente significa poder separar mentalmente lo que es malo de lo que es bueno. Sí, que en tu mente tú puedas separar, decir esto es malo o esto es bueno, o que también tú puedas separar lo que es bueno de lo que es mejor. Hay diferentes grados de discernimiento, pero es muy importante que una persona que sirve a Dios tenga entendimiento. No es nada más que sepa la palabra. Lo primero es que sepa la palabra. Necesitamos conocer la palabra. Yo se lo he dicho mucho, pero no es solamente conocer la palabra, sino saber qué es lo que Dios quiere en cuanto a esta palabra. No es solamente conocer la palabra, sino es conocer al Dios de la palabra, y al conocer al Dios de la palabra estamos nosotros conociendo y entendiendo su corazón. Y necesitamos nosotros entendimiento. La palabra nos dice en Colosenses 1, verso número 9, nos habla, dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nos está hablando de aquí de algo que se obtiene no solamente mentalmente, sino es una impartición de Dios. Nos está hablando de que a través de estar buscando a Dios, a través de estar orando, a través de estar pidiendo al Señor, el Señor viene y nos da entendimiento, inteligencia espiritual, ¿sí? ¿Qué es esa inteligencia espiritual? Es eso precisamente, el entendimiento, la comprensión de lo que Dios desea, de lo que Dios anhela, de lo que Dios quiere, de cómo funciona el reino de Dios. Siempre nosotros necesitamos entender esto, necesitamos pedirle al Señor conocer no solamente su palabra, sino el corazón, los deseos, los planes de Dios. Entonces esto es algo que necesitamos orar para que venga, como dice aquí, seáis llenos del conocimiento, de la voluntad de Dios, de sabiduría, de inteligencia espiritual, entendidos. Dígalo conmigo, entendimiento. Es muy importante el entendimiento, y ese entendimiento me lleva a obedecer la palabra de Dios. Yo se lo he dicho varias veces. Cuando usted le dice varias veces a alguien algo, o le dice después de varias veces, le dice: ¿me entendiste? ¿Qué significa eso? O sea, ¿de veras me oíste? ¿Vas a hacer algo con lo que oíste? Porque si no, aunque te pueden estar escuchando, no te entienden. Ahora, hay mucha gente en la iglesia oyendo, pero no entendiendo. Podemos oír, y podemos oír mucho, y si no entendemos, hasta de alguna manera tomarlo por otro lado. Necesitamos nosotros ir con el Señor y decirle que podamos ser gente entendida. Los hijos de Isaacar eran gente entendida, eran gente que
habían de alguna manera oído lo que Dios quería y estaban entendidos, dice ahí la palabra, de los tiempos. Nos está hablando que en el reino de Dios hay un tiempo, dígalo conmigo, un tiempo, un orden, un lugar, una forma, ¿sí? Unos planes, ¿sí? Entonces Él sabe precisamente qué es lo que Él desea hacer. Su plan es perfecto. La palabra nos dice que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, y lo hemos oído mucho. Pero tenemos que entender que si su voluntad es buena, agradable y perfecta, lo primero que yo necesito es entendimiento. Estaba leyendo en el libro de Segunda de Samuel de un joven, ¿verdad?, que va a dar noticias al rey, y va uno y llega el otro y le dice: no, yo voy y yo corro más que este. Y antes que otra cosa se lanzó, y cuando llega, ¿verdad?, con el rey, le dice: y bueno, ¿qué asunto? ¿A qué veniste? Y dice: pues no sé, el de atrás trae el mensaje. En serio, léalo la palabra. Él corrió, él llegó, pasó más rápido al otro que iba corriendo, pero cuando llega y le preguntan: ¿y qué mensaje? Cuando el atalaya lo ve y le dice: ¿y qué noticia traes? Él le dice: pues no alcancé a oír, yo salí corriendo. ¿Sí? ¿Se ha visto eso cuando manda a alguien? O a veces es todo lo contrario, pero algunas veces usted le dice: ya se fue, cuando todavía ni acababa de decirle el encargo. ¿De qué sirve que sabía correr y corría más rápido que otro si no, ni sabía el mensaje, ni tenía entendimiento, ni siquiera entendía de qué se trataba el asunto? Ellos iban a dar una noticia al rey y pensaban que era una buena noticia, la muerte de su hijo, ¿verdad?, Absalón, pero no era una buena noticia para el rey. Es más, David, cuando vienen y le dan la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, al contrario de ser una buena noticia, él mandó a matar a los que habían hecho esto. Igual en ese sentido. Entonces nosotros necesitamos entender, y yo nada más lo estoy sacando esto ahorita para que usted pueda ver cuán importante es el entendimiento. Necesitamos pedir al Señor entendimiento. Por favor, ora pidiendo al Señor entendimiento en la palabra, en sus planes, en sus propósitos. La Escritura nos dice que la palabra no es de interpretación personal. No es lo que yo pienso. Necesitamos nosotros ver bien qué es lo que Dios quiere, lo que Dios dice. Hay diferentes modas, ¿verdad? Y necesitamos nosotros ser creyentes, les decía, equilibrados, con entendimiento. Lo primero que tenían, ¿cuál era? A ver, repito todo. Primera característica: entendimiento de los tiempos. Entendimiento de los tiempos. Hay un tiempo. Puede ser lo que Dios quiere, pero también es el tiempo. Número 2, segunda característica que veo en estos hombres, en estas personas. Sabían, dígalo conmigo, sabían lo que Israel debía hacer. Esto es algo importante porque nos está hablando de capacidad. Nos está hablando, primero ya le dije de la sabiduría que te lleva a saber qué es lo que tienes que hacer con lo que Dios te ha dado. Pero aquí yo quiero enfocarlo a la capacidad. En este sentido, no solamente entendían, sino sabían lo que se tenía que hacer. Tenían la capacidad para hacerlo. La palabra nos muestra, esa palabra en el sentido de sabían, yo la busqué en el hebreo, es una palabra que significa yadá, que significa conocer, ser una persona que ha recibido instrucción, que ha sido una persona que ha recibido, que se le ha designado algo porque ha sido probada su capacidad, su conocimiento. Es alguien que ha recibido algo, por lo tanto tiene la capacidad de darlo. Nadie puede dar lo que no ha recibido, es muy lógico. De la misma manera nos está hablando de alguien que puede dar, que es diestro, que es
diligente, docto, que puede enseñar. Nos habla acerca de capacidad, y esa capacidad, ahí habla hasta de notoriedad. Nos está hablando de una capacidad, dígalo conmigo, capacidad que Dios nos ha dado. La Biblia demuestra que Dios nos ha dado diferentes dones, diferentes habilidades, diferentes talentos. Tanto naturales, dígalo conmigo, tanto naturales como espirituales. Y se requieren de los talentos y de los dones y de las habilidades, tanto naturales como espirituales. No podemos ponernos muy espiritifláuticos y decir con lo espiritual está bien. No, porque hay mucho que hacer que no es nada espiritual aparentemente. Ahora no podemos decir pues todo es lo natural y aunque Dios no está aquí, tampoco. No, necesitamos entender que Dios desea que podamos entender primeramente de lo que Dios nos ha dado, de la capacidad que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que la pongas al servicio de otros. Mire lo que dice, encontré en 1 Samuel 16, verso 18. Dice, 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, dice que busquen. Aquí déjenme le explico. Saúl estaba siendo atormentado por demonios ahí, por lo que él había hecho, por todas las cosas ahí. Y uno de sus siervos le aconseja a Saúl, dice que busquen a alguno que sepa tocar, dígalo conmigo, que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque. ¿Cómo dice ahí? ¿No lo tienen? ¿O estoy leyendo otra Biblia o qué? Que toque bien, y traédmelo. Verso 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Y luego dice que es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso. Y Jehová está con él. Algunas chicas lo tienen como lista de oración, ¿verdad? Nada más que hay que tener esas cualidades antes también, chicas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. No voy a entrar ahí, dice aquí que sepa tocar. ¿De qué está hablando? Está hablando de capacidad. Primero, número 1, dones descubiertos. Necesitas descubrir los dones que Dios te ha dado. Número 2, necesitas desarrollarlos. Y número 3, necesitas ponerlos al servicio de Dios, porque no son tuyos, sino son de Dios. Si no están al servicio del cuerpo de Cristo, no estás haciendo buen uso de ellos. Si no los estás compartiendo con otros creyentes. Ahora tal vez alguno tenga la obsesión, la objeción de todo el mundo, la del patito feo, ¿verdad? A mí no me tocó ningún don, ¿verdad? Pero la Biblia dice, ¿sí? En cuanto a los diferentes talentos, ninguno se quedó con las manos vacías. Por lo menos uno tenía. Por lo menos uno. Y no creo que nada más tengas uno. Hay diferentes talentos, habilidades. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Qué puedo hacer yo para el reino de Dios si solo sé cocinar? ¿De qué sirve si solo sé hacer algo con madera?
¿De qué sirve tanto numerito en contabilidad? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve la habilidad que de ver de alguna manera lo que está en desorden para acomodarlo, no para criticarlo? ¿De qué sirve tanto lo natural como lo espiritual? Sirven de mucho para el reino de Dios. Los hijos de Isaacar, dice, sabían lo que Israel debía hacer. En otras palabras, estaban dispuestos a hacer lo que se tenía que hacer. En este lugar, como ya le he dicho, los del grupo de servidores, es muy importante que usted haga lo que tiene que hacer, porque si usted no hace lo que tiene que hacer, ¿qué esperanza tenemos de los que están más afuera del círculo? De los que vienen nada más en Semana Santa y Navidad. De veras, estaba yo hablando y preguntando, en Estados Unidos, el día donde se llenan las iglesias y hay una cantidad extraordinaria de gente, es el domingo de resurrección. Nada más que no vuelven en todo el año. Llegan ese día y no vuelven. Entonces imagínese qué esperanza tenemos con eso. Necesitamos nosotros, los que estamos aquí, los que estamos comprometidos, entendiendo lo que Dios quiere, ser gente que ha descubierto la capacidad que Dios le ha dado. Desarróllala. Tiene que ver con disciplina, tiene que ver con ejercitarte. El don, la habilidad que tengas, la profesión que Dios te ha dado. De lo que sea. Al menos que seas narcotraficante o matón, pues te diría, pues tienes otro talento, ese no lo desarrolles, ¿no? Pero si está dentro de la voluntad de Dios, adelante. Adelante. Necesitamos ser gente que toca y toca bien. Necesitamos disciplinarnos, necesitamos ponernos a estudiar, necesitamos ponernos a ensayar, necesitamos lo que hagamos. Si vas a preparar la clase, prepárala bien con los niños. O sea, es nada más entender que no nos pertenece, le pertenece a Dios. Por lo tanto, necesitamos nosotros pedirle al Señor ayuda, pedirle al Señor que Él nos ayude en esta parte. Si llegamos, escuche bien, si llegamos a la presencia del Señor, el Señor nos va a preguntar, claro, cuando lleguemos nos va a preguntar esto. Sí, nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? La Biblia nos habla de alguien que respondió, espérame tantito, Señor, voy a desenterrar lo que tú me diste, porque sabía que eres hombre malo. Ni conocía a Dios. Dios espera una ganancia del don que Dios te ha dado. Más vale que lo pongas a trabajar. Más vale. El entendimiento tiene que ver con carácter. El segundo es capacidad. Van de la mano. Dios, el que nos hizo del polvo de la tierra, Él sabe, Él es, ¿qué don le podrá impresionar a Él? Todos los dones, Él te puede ayudar a desarrollar lo que Dios te ha dado. Muy bien, tercer punto de este versículo, tercer punto. Está en la Reina Valera, la NTV, ahí lo mochó. Dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Tercer punto, influencia.
influencia. Nosotros, escúchenme bien, cada uno que está sirviendo en cualquier área de ministerio tiene una autoridad delegada por Dios y por el hombre. Y necesita entender que junto con esa autoridad viene una responsabilidad. El problema cuando hay alguien en autoridad es que si se equivoca, se lleva a otros tantos. Un padre de familia, si se equivoca, pone en riesgo su familia. Entonces nosotros necesitamos, mire, esa palabra que dice cuyo dicho seguían todos sus hermanos, es una palabra que yo la encontré ahí, dice radaf, que significa correr detrás, seguir, proseguir, de alguna manera siempre. Lo malo es que si se te ocurre una mala idea, lo malo es que vas a encontrar algunos que otros que te digan yo voy contigo. Oiga, ¿no le pasaba cuando niños, verdad? Que de repente a usted se le ocurría algo que otros no. Y al rato todos una buena. Mi abuelo con mis primos, cuando se nos ocurría algo malo, no era nalgada, era patada. Y hasta te elevaba. Estando chicos, pues entonces necesitamos tener cuidado. Nuestra responsabilidad como gente entendida, como gente que sirve a Dios, es dentro del cuerpo entender que en el cuerpo hay diferentes funciones, diferentes niveles de autoridad delegada por Dios, por el hombre. Un rey, un padre de familia, un pastor, de alguna manera está delegando una autoridad. Se requiere que tú rindas cuentas en cuanto a esa autoridad y que entiendas que lo que hagas, dilo conmigo, afecta o beneficia a otras personas. Oiga, si alguien llega aquí y no sabe nada, no sabe ni dónde está, no sabe si es una iglesia católica, si son mormón, no sabe nada, llega y entra a la puerta, cruza la puerta, lo primero que va a buscar es alguien, tal vez el edecán, tal vez el que toca aquí la batería, el piano, yo no sé. Y si quiere saber algo, pues se lo va a preguntar a él y va a decir, no, él sí sabe. Lo malo es que si el que estaba con esto no sabía bien y de alguna manera andaba así, no muy bien, puede afectar a otros. Necesitamos nosotros entender que en un menor o mayor grado Dios nos ha dado influencia. Y nuestra influencia siempre debemos de utilizarla correctamente para la preservación, para la edificación del cuerpo de Cristo Jesús, para su iglesia, para sus planes, para sus propósitos. Entonces nos está hablando de saber, de entendimiento, nos está hablando de capacidad, número 2, hacer, y tercero, nos está hablando de entender que lo que sé y lo que hago influye a otros. Dice ahí el verso, dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, todos sus hermanos. ¿Sabe qué pasa con eso? Necesitamos tener temor de Dios en nuestras vidas para entender que es muy importante lo que hagamos. Mucha gente nos va a tomar como referencia, entonces necesitamos tener cuidado. Cierre sus ojos, por favor. Señor, yo te doy gracias por lo que eres en nuestra vida.
Gracias por tu amor, por tu presencia. Gracias por tu Espíritu, Señor, obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Yo sé que estamos delante de tu trono y yo sé que nada puede esconderse delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor. Dile, ayúdame, Señor. Ayúdanos, número uno, a ser entendidos de los tiempos. Trae entendimiento a nuestras vidas, por favor, Señor. Trae sabiduría. Trae discernimiento, Señor. Que no seamos como el que corre y no sabía ni el mensaje ni para qué iba. Ven, Espíritu Santo a nuestras vidas. Danos inteligencia espiritual. Dile, dame inteligencia espiritual. Quiero tener la capacidad de entender tus planes, tus caminos, tus propósitos, Señor. Dile, no quiero ser engañado, ni extraviado, ni ir de derecha a izquierda. Danos esa capacidad, ese poder separar mentalmente lo bueno de lo malo y también lo bueno de lo mejor, Señor. Aumenta que podamos ser gente con un nivel de discernimiento que crece. Señor, que los años que tu palabra ha sido sembrada en nuestras vidas sea, Señor, que den fruto en discernimiento, en entendimiento. Que no seamos niños, Señor, que son engañados fácilmente por doctrinas equivocadas o por cuestiones necias, Señor. Ayúdanos, Señor. Señor, también levanto delante de ti, Señor, la capacidad, los dones, los talentos, las habilidades, los dones tanto naturales como espirituales. Y en este momento, mi amado, pregúntale al Señor, ¿qué don natural o qué dones naturales y espirituales tú me has dado? Y no digas, por favor, no, se los dio a mi marido, se los dio a mi esposa, se los dio a mis hijos. Yo ya estoy muy grande. No. ¿Qué don te ha dado el Señor? No te excuses, por favor. ¿Qué don te ha dado el Señor? También tiene que ver con los dones, de alguna manera, los recursos, tanto naturales, económicos, espirituales, que Dios nos ha dado. Señor, te pido que ayudes a tu pueblo prontamente a encontrar los dones naturales de servicio, de administración, de dar, de diferentes cosas, de servir, como también esos dones espirituales, Señor. Ven precioso, Señor, y te pido por una iglesia equipada, te pido por una iglesia que sabe tocar, te pido por una iglesia que toca bien. Te pido por una iglesia disciplinada. Llévanos, Señor. Dile, llévanos a disciplinarnos, Señor, y a hacer mejor lo que hacemos cada día, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que la gente al ver lo que hacemos pueda reconocer que hay una excelencia que viene de parte tuya, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, también te pido que nos hagas conscientes, total y absolutamente conscientes de la responsabilidad que nos has dado, de la influencia que nos has dado, Señor, para utilizarla correctamente, para beneficiar y no afectar a otros, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos una mente del reino de Dios. Danos una mente
de un cuerpo, danos una mente de la iglesia, de un solo cuerpo en ti, Señor. Yo te doy gracias por lo que tú eres, por lo que tú haces. Gracias, Espíritu Santo. Fluye, fluye, fluye en nuestras vidas, Señor. Muévete como tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Muévete y haz lo que quieres hacer en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Nosotros te amamos y te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por lo que eres, por lo que haces. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero rápidamente darle dos anuncios. Antes de ello, bueno, nada más quiero comentarle. Habitando en las alturas, habitando en las alturas.